Hay 200 cámaras en todo el distrito porteño con datos biométricos. ¿Qué quiere decir? Que hacen un escaneo de rostro. Saben a dónde vas, a qué casa entrás, de dónde salís, con fecha, con hora. Bueno, el propio Jorge Macri, en medio del debate que pasó totalmente inadvertido, desapercibido, dijo que podrían volver a instalar las cámaras que escanean el rostro de las personas. ¿Cómo lo dijo? De la siguiente manera. Voy a garantizar una ciudad más segura. ¿Cómo? Trayendo los puntos seguros de Vicente López, teniendo patrullaje en moto para responder al delito en el mismo vehículo que muchas veces se mueven ellos. Garantizando que la policía que está en actitud de prevención en la calle tenga taser para poder reducir a un delincuente peligroso sin poner en riesgo la vida de nadie. Volver a recuperar la identificación de rostro que nos permitió detener más de 1000 delincuentes peligrosos que eran prófugos de la justicia federal durante años. Una agenda... Lo escucharon, lo dijo muy rapidito, casi imperceptiblemente, dijo: vamos a volver a instalar las cámaras en la ciudad de Buenos Aires que utilizan los datos biométricos para todo el escaneo de rostros. ¿Saben lo que pasó con esas cámaras que hoy por suerte están suspendidas aquí en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos no son avaladas por la justicia? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. 200 jueces, misteriosamente de la noche a la mañana, lo que hicieron fue pasar esos datos a el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una investigación que comenzó con el juez Gallardo, que tras la recusación de Rodríguez Larreta, continuó Elena Liberatori y terminó en una declaración de inconstitucional sobre este tema. Los espiados estaban, por ejemplo, el propio presidente Alberto Fernández, estaba, como vemos en las imágenes, la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la referente de Derechos Humanos y titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y también incluso Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Néstor. El sistema de datos biométricos es una herramienta que estaba pensada para buscar prófugos de la justicia. Claro. Tenía una base de datos con 40.000, número más, número menos, prófugos de la justicia. ¿Sabés los datos biométricos de cuántas personas buscaron? Eran 9 millones. 10 millones de personas. Hicieron 10 millones de búsquedas cuando solo tenían que buscar, empatar, hacer match entre las fotos de 40.000 prófugos y la gente que estaba circulando por la calle. Aprovecharon eso. La manera más fácil de disimular un elefante en la avenida Corrientes es poner 400 elefantes en la avenida Corrientes. Pues claro, hicieron básicamente eso. Y buscaron los datos biométricos de 10 millones de personas. Claro, no es que buscaban a esos prófugos de la justicia y en el medio se toparon, ¿no?, con esos. La pregunta es: ¿apareció la información o eran las búsquedas? Eran las búsquedas. Había búsquedas específicas. Es más, la Procuración de Investigaciones Administrativas le notificó a cada uno de los personajes públicos que habían sido espiados, por decirlo de alguna manera, que tenían esa situación, y los invitó a que, si querían, se sumaran como querellantes en la causa. Claro. Esta notificación la recibieron desde el presidente de la Corte y el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, hasta el presidente Alberto Fernández, hasta muchos personajes que están vinculados con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de Juntos por el Cambio. 10 millones de personas, como bien dijo el compañero Néstor Espósito, y entre esas 10 millones de personas, con muchos datos privados, dirección, dónde entraban, a qué hora salían, estaban estos nombres también. Pasamos a ver. Juan Carlos Maqueda, ¿te suena Juan Carlos Maqueda? Otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Leopoldo Bruglia, que recién también lo había nombrado Néstor Espósito en la columna anterior. Diego Barroetaveña y Juan Carlos Geminiani, entre otros, que fueron también espiados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver, obviamente, con algo ilegal, porque, como bien explicaba Néstor, solamente podían buscar los datos de personas que estaban prófugas. Cristina Fernández de Kirchner no está prófuga, Juan Carlos Maqueda tampoco, Leopoldo Bruglia mucho menos, Alberto Fernández está en el sillón de Rivadavia, hasta donde sabemos, hasta este momento. Seguramente está chequeado eso, ¿no? Sí, está chequeado, sí. Y seguramente debe estar por firmar este decreto para que vuelva Gabriela Figueroa a su puesto como jueza. Pero bueno, no eran delincuentes los que estaba espiando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino lo que estaba haciendo era un espionaje ilegal. Uno se pregunta, ¿pero esto es legal? No. El mes pasado, en septiembre de este año,
La justicia, la jueza Elena Liberatori en este caso, declaró uso inconstitucional lo que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una denuncia que había presentado una organización que ahora vamos a pasar a detallar, pero hay un dato relevante. Vos sabés que entre los rostros que buscaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hubo 92 consultas sobre Arshak Karnanian, que es el policía desaparecido, que durante 4 años el gobierno, el Ejecutivo porteño al mando de Rodríguez Larreta, no hizo nada para buscar el paradero de este policía joven que está desaparecido, que de la noche a la mañana no fue más a su hogar, que su familia lo está buscando y que no se refirió sobre este hecho el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Te dije que íbamos a conocer quién fue el denunciante sobre esta causa, una ONG, una asociación, obviamente, que se especializa en todo lo que está referido a la informática. Escuchamos a su referente, que decía en aquel momento esto. En la causa que iniciamos del Observatorio de Derecho Informático, nosotros siempre nos opusimos al sistema de reconocimiento facial, por cuestiones diversas, ¿no? De hecho, sobre todo lo que más nos preocupaba eran temas de discriminación. Y lo que tenemos a ciencia cierta, comprobada al día de hoy, es que había una cantidad de datos monumental migrados del RENAPER con información biométrica al sistema de monitoreo urbano de la Ciudad de Buenos Aires. En principio, lo que podemos afirmar categóricamente es un uso de datos personales que no concuerda con el destino que debería tener esto. Pensemos que el sistema está implementado para buscar de la lista del CONARC. CONARC son prófugos, hay 40.000 más o menos, y la cantidad de millones de registros no tiene ningún sentido con respecto a la finalidad. Pero lo que sí sabemos es que algo se hizo mal, eso está claro. La palabra de Tomás Pomar, que es el referente integrante del Observatorio del Derecho Informático, que fue una de las primeras personas junto al CELS que llevaron adelante esta denuncia, en donde finalmente la justicia de aquí de la ciudad de Buenos Aires, la jueza Elena Liberatori, declaró uso inconstitucional de todo lo que es este sistema de escaneo de rostros. Una promesa de campaña del propio Jorge Macri que puede volver aquí si llega a ocupar el sillón de la sede del gobierno de la ciudad.